Los cementerios siempre han sido lugares enigmáticos, sitios en los cuales algunos aseguran que habitan las almas en pena, donde hay mucho dolor, pues es el que se queda, el que siempre extraña. Los panteones son sitios en los que las personas cuentan sobre aparecidos misteriosos, situaciones inexplicables, en ocasiones sobrenaturales, como esas anécdotas de algunos taxistas que afirman que luego de haber pasado cerca de un cementerio e ir conduciendo solos, llegan a ver a través del retrovisor a un pasajero en el asiento posterior observándolos, para luego de asombrarse y frenar en seco, como reacción natural ante la aparición inesperada y súbita en medio de la noche y la oscuridad. En Querétaro existe una leyenda que habla sobre el emperador Maximiliano de Habsburgo, relacionada con el Panteón de los Queretanos Ilustres, donde hoy se encuentran los restos de periodistas, generales, historiadores y heroínas de la independencia, como la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez. En su pasado, el Panteón de los Queretanos Ilustres fue el cementerio del convento de la Santa Cruz, lugar donde Maximiliano cayó prisionero por varios días, antes de que fuera fusilado en el Cerro de las Campanas, el 19 de junio de 1867. Sin embargo, Simón, el encargado del panteón del convento y el personaje principal de este relato, fue el que le ocurrió un extraño incidente unos días después de haber sido fusilado Maximiliano. Simón era un indígena humilde que se concentraba en su trabajo, pues debía mantener a su esposa y a sus dos hijas pequeñas, y no se percataba del estado crítico en el que se encontraba su país, dividido entre un imperio europeo impuesto por los conservadores y entre un gobierno legítimo encabezado por Benito Juárez. Por eso mismo, el camposantero no le llamó la menor atención que un emperador europeo se encontrara preso en el convento, ni que muchas horas después de haber sido fusilado, le extrajeran sus ojos azules y en vez de estos le colocaran unos ojos negros de cristal de una estatua de Santa Úrsula, ni que unos doctores oportunistas hicieran negocio con su corazón para vender los trozos de este en frascos de cristal con formol, ni mucho menos que el cuerpo se encontraba mal embalsamado y que por esta razón toda su piel se hubiese ennegrecido para pasar muchas horas más colgado de cabeza, para que todas las sustancias que le salieran del cuerpo y así volverlo a embalsamar por una segunda ocasión. No, tales acontecimientos no le llamaron la atención a Simón, sino muchos días después, cuando en medio de su silencio y de su rutina diaria de barrer como todas las mañanas el jardín, escuchara una voz honda que, sin embargo, se oyera como un murmullo que lo llamara por su nombre: Simón. A lo que el indígena trató de no hacerle mucho caso, pero aquella extraña sensación de sentirse observado no la pudo evitar. Unos días después, volvió a escuchar este mismo murmullo, solo que un poco más fuerte, que lo llamaba de nuevo, cuando estaba terminando de barrer los pasillos de las últimas tumbas, mientras que Simón pensaba que se estaba volviendo loco, o era su imaginación, o su cansancio de trabajar más de 10 horas en el panteón. Pero fue una tarde en que la impresión y el pavor se apoderaron por completo de él, cuando, en esta ocasión, el murmullo
se convirtió en una voz clara y sombría que lo hizo voltear para observar una especie de fantasma, a una sombra con el rostro indefinido detrás de él, que se acercaba más y más, como si viviera una pesadilla despierto. Además de que en medio de los nervios, sus piernas las sintiera como hilacho, huecas y flojas, para poder correr, para poder moverse, mientras que su voz se había extinguido, enmudeciendo de pronto, mientras que un frío helado le recorrió el cuerpo, poniéndole la piel prácticamente de gallina. Y fue solo un instante cuando aquella sombra persistente estuvo frente a él y le faltó la respiración, y de forma inconsistente Simón elevara los brazos del susto, mientras, en medio de su alucinación, sintiera que la sombra se quisiera comunicar o darle algo importante. Sin embargo, la impresión de Simón fue tanta que su cuerpo se desplomó y cayó desmayado, sin saber de sí, por muchas horas. Mientras su esposa y los amigos de Simón se encontraban alarmados, pues no había regresado a su casa en toda la noche, además de que el panteón del convento de la Santa Cruz se encontraba cerrado. Sin embargo, fue Pancho, el compadre del campo santero, a quien se le ocurrió decir que lo mejor era ir al propio panteón a ver si Simón, de casualidad, se encontraba ahí. Y a pesar que la reja del cementerio estuviera muy alta y cerrada, Pancho y un compadre más se atrevieron a saltarla para encontrar a Simón, aún desmayado, en medio del pasto, con el puño de la mano totalmente cerrado, como si hubiese guardado un tesoro en un ambiente que sus compadres percibieron extraño, con las figuras medio tristes, lúgubres de los santos y los ángeles alrededor de las tumbas. Y en el hospital, en donde lo atendieron de emergencia, Simón tardó 3 días en abrir los ojos, todavía con la imagen fresca de la sombra y del recuerdo que su esposa, Pancho y sus compadres no creyeron. Y fue Pancho el que se atrevió a preguntarle al enterrador qué era lo que tenía guardado en su puño, a lo que Simón no entendió y se hizo consciente que era verdad, pues su puño aún se encontraba cerrado. Pero al abrir la mano y extender la palma, el asombro de todos fue mayor, pues en medio de su mano se encontraba una moneda brillante de oro de 14 quilates. Era un Maximiliano en la época del emperador europeo. Y es que, sea casualidad o no, la historia de México cuenta que antes de ser fusilado, Maximiliano de Habsburgo se volvió hacia el pelotón que le daría muerte, entregando a cada hombre una moneda de oro, pidiéndoles que no le apuntaran en el rostro, sino en el pecho, para después volver a su lugar, a la fila de fusilamiento, para partirse la barba en dos, señalando el pecho, pidiéndole a la gente que se había congregado ahí: perdónenme, como los perdono yo. Vine por el bien de México y no por necia ambición. Sea verdad o no, sobre la historia de la sombra de Maximiliano, el incidente sobre la moneda de oro tiene coherencia. Lo cierto es que esta leyenda aún se cuenta hasta nuestros días, agregando otro dato interesante, que después de medianoche en este panteón aún se aparece la sombra del emperador europeo. El terror está